Damas y caballeros, autoridades de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y a los participantes que nos acompañan en el Congreso de la FACID en su tercera edición. Antes de iniciar, les recordamos que durante el desarrollo del minicurso, los participantes deberán mantener los micrófonos y las cámaras inactivas. Las preguntas y respuestas las pueden ir escribiendo en el chat y pueden ser abordadas en el transcurso del desarrollo del minicurso. También comentarles que la sesión estará siendo grabada y transmitida a través de las redes sociales del mismo evento. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, a través de la Facultad de Ciencia y Tecnología, les da la más cordial bienvenida al minicurso con el tema Medición de la carga de turismo, impartido por el ingeniero Alexander García Uralte de nuestro país hermano, Costa Rica. A continuación haré lectura del perfil del expositor. El ingeniero Alexander García es profesional en turismo sostenible, cuenta con una maestría en administración de negocio y una maestría en turismo sostenible. Como profesional, ha sido administrador hotelero, administrador en tour operadoras, consultor y empresario. Actualmente se desempeña como administrador del Parque Nacional Rincón de la Vieja del área de conservación Guanacaste. También cuenta con una amplia experiencia como docente en la Universidad de Costa Rica en la carrera de turismo ecológico. Y con ustedes le damos la más cordial bienvenida al ingeniero Alexander García. Queda con ustedes. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos y todas. Ojalá podamos hacer una sesión de provecho. Como docente, me gusta aprovechar el momento que puedo para compartir un poco de las vivencias que he tenido durante mi formación en cuanto a la actividad turística. Y ahorita la idea sería presentarles a ustedes una posibilidad, ¿verdad? En cuanto a la gestión del turismo. Les voy a hablar sobre todo acerca de la gestión del turismo en áreas silvestres protegidas, ¿verdad? Que es donde me he desempeñado por los últimos 12 años. Al final, les cuento, desde el 1990, ¿verdad? Cuando ya se implementa la física cuántica y aumenta, ¿verdad?, el saber en este campo, nos damos cuenta que la realidad en realidad no es tan estricta como se creía, ¿verdad? La física tradicional fue dejada de lado un poquito, sí nos explica un poquito la realidad, pero ahora con la física cuántica, ¿verdad? Descubrimos que la materia no está formada de materia, algo interesante. Entonces, nuevamente, lo que les pretendo mostrar hoy o compartir con ustedes no es una verdad absoluta, es una aproximación a soluciones que hemos tenido que desarrollar. Igual, queda el campo del saber abierto, ¿verdad? Para su experimentación. Y básicamente eso es lo que vamos a ver hoy. De momento les voy a compartir un poquito la pantalla y vamos a hablar un poquito de lo que es turismo como tal. Vamos a ver. ¿Lo logran ver, sí, todos? Sí, se logra ver. Ok, no sé si ustedes, al igual que yo, lograron ver esta película, ¿verdad? En su momento fue muy atractiva, El libro de la selva, con Mowgli, ¿verdad? El niño ahí, y el rey Louis, el orangután gigante que vivía en este templo. Esto es el templo, o más bien hay un monumento que se llama Angkor Wat en Camboya, y es un sitio increíble de atractivos maravillosos. Es un sitio que ya de por sí antes, ¿verdad? En otras películas y documentales se sacaba, ¿verdad? En Hollywood, y eso llamó la atención de las personas. Y ahora en este tiempo en que las personas prefieren vivir experiencias que acumular bienes materiales, hay mucha gente que por verlo en las películas querían sacarse la foto en el sitio, ¿verdad? Entonces, así se vio en la película, así se ve en la vida real antes de la pandemia, ¿verdad? Estamos hablando de escenarios prepandemia. Imagínense ustedes tener la expectativa de llegar y ver lo que vimos anteriormente y de repente encontrarse con eso.
Ahorita hay estudios fuertes en algo que le han llamado over tourism en inglés o sobre turismo, ¿verdad? Que es que el turismo es algo muy interesante, es una actividad muy resiliente. Les cuento, cuando recién empezaba la pandemia, nos dimos cuenta en Costa Rica que el turismo es increíble a nivel de generador de divisas. Es una actividad que reparte muy bien la riqueza cuando los extranjeros llegan al país, ¿verdad? O cuando las personas hacen turismo interno. Cada colón, que es nuestra moneda, o cada dólar, digámoslo, se reparte muy bien. Es increíble la forma en que el modelo económico ha hecho que la actividad turística eh, se desgrane de tal forma, ¿verdad? Que, que muchas personas se ven beneficiadas. Entonces, es interesante, es muy resiliente, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque a veces el tema este de que cuando muchos turistas quieren ir a un lugar solitario, tranquilo, para pensar, meditar, entrar en contacto con la naturaleza, pero son muchos pensando en hacer lo mismo e ir al mismo lugar, terminamos con este tipo de escenarios, ¿verdad? Les voy a mostrar, esta es la parte interna de alguna de las ruinas, ¿verdad? Ahorita el sitio se encuentra en cuidados intensivos, por así decirlo. No sé si saben un poco de la historia del lugar, pero el lugar fue construido en Camboya y sobre un banco de arena, por así decirlo, cubierto de jungla. Las aguas subterráneas son las que mantienen el sitio así. Ahorita está llegando tanta gente, o sea, tanto turismo, que la demanda por el agua es tanta que los niveles freáticos están bajando, ¿verdad? Tuvieron que hacer hoteles lujosos con canchas de golf y con sitios de zonas verdes y todo este asunto. Y la misma actividad turística que está generando el ir ahí está acabando con las ruinas. Ahorita el nivel freático está bajando y el suelo se está colapsando. Entonces, el futuro de los templos es realmente incierto. Todo parece indicar que van a colapsar definitivamente en algún momento. De nuevo, esto es prepandemia, ¿verdad? Es interesante que el tema de la pandemia nos diera la oportunidad de repensar las cosas y fue como un alto, ¿verdad? En el camino para conocer las implicaciones de la actividad turística y ver cómo tratábamos de recalibrar algunas de sus impactos. Ahorita lo que están pensando en Camboya, les cuento acá, es tomar el agua de un lago que está en un sitio que es sitio, vamos a ver, un sitio de importancia mundial, reserva de la biosfera, que se llama Tolé Sap, un gran lago, ¿verdad? El tema es que es un ambiente muy diverso y lo que piensan es tomar esa agua ahí y bombearla en el subsuelo, ¿verdad? Para volver a lograr un paisaje como el anterior. Pero les cuento, al final la solución parece que va a ser peor que el problema, ¿verdad? Eh, Esto es la muralla china. Imagínense un monumento que igual atrae a un montón de gente. Si ven, la mayoría de los que ven ahí son asiáticos, solamente de asiáticos ya se llena bastante, ¿verdad? Ahora imagínense lo que es tratar de ir a ese sitio, ¿verdad? Donde antes habían carretas que caminaban por ahí monitoreando y cuidando, resguardando en la ciudad, ¿verdad? Y encontrarse eso. O sea, al final, yo no sé cuando ustedes visitan un sitio turístico, si disfrutan de una experiencia como esta. Eh, Eso es una playa, ¿verdad? En Estados Unidos, igual sobrepoblada, a eso le llaman sobreturismo o overtourism. Venecia se encuentra también en cuidados intensivos ahorita, ¿verdad? Una ciudad flotante, increíble, la ciudad del amor y todo el asunto, ¿verdad? Pero vean cómo se llena la infraestructura de personas que a veces, aquí entramos con el tema de capacidad de carga. A veces el sitio sobrepasó ya la capacidad de carga, ya no es disfrutable. Así era el panorama antes, ¿verdad? Ahora ya, como les mostraba en la anterior diapositiva o en la anterior imagen, se sobrepasó la capacidad. Y si vemos a los cruceros que visitan el sitio cada año, prepandemia, ¿no? Genera un oleaje que está acabando con la infraestructura del sitio. De nuevo, estamos hablando aquí, en el caso de la muralla china y todo este asunto del templo y Venecia, estamos hablando de sitios que son obra del ser humano, ¿verdad? Son construcciones. En la naturaleza, como es tan compleja, ¿verdad? A veces no se nota el impacto que estamos causando. Entonces, de eso les vengo a hablar un poquito de cómo hemos tratado nosotros de manejar este tema de los impactos para
aprovechar los beneficios que puede traer el turismo y tratar de minimizar o mitigar los impactos que pueda tener. No sé si han visto esta imagen. Esta es la piedra del telégrafo en Brasil, en Río de Janeiro. La gente llega ahí a tomarse ese tipo de fotografías, ¿verdad? Parece que están en un acantilado. Salen muchas imágenes interesantes, ¿verdad? Y ahí el límite es la imaginación prácticamente. Entonces la gente llega ahí y quiere sacarse la fotografía. Entonces, a raíz de eso, tenemos estas filas. Entonces, no sé si logran ver la piedra por allá, ¿verdad? Pero antes de llegar ahí hay que pasar por esta fila. Y es un sitio que apenas se está descubriendo, ¿verdad? Es un sitio que las redes sociales están dando a conocer. Y es un tema, con esto de las redes sociales, es un tema, ¿verdad? Que se puede aprovechar para bien, o hay personas que pueden obviarla, ¿verdad? No aprovecharla y tal vez no direccionar a los visitantes que lleguen. Sabiéndolos aprovechar, usted podría crear expectativas en las personas que llegan al sitio y explicarles de antemano qué es lo que se ofrece y cómo queremos que las personas realicen la visita al sitio. Entonces, eso es básicamente hablando un poco de lo que es sobre turismo o over tourism, que es básicamente cuando se sobrepasa la capacidad de un sitio. Ahora, para hablarles un poco, para ponerlos en el contexto del campo experimental, ¿verdad? En que hemos desarrollado nuestros modelos, ¿verdad? De monitoreo, de impacto de la actividad turística y temas de capacidad de carga y todo esto. Les voy a hablar un poco del lugar donde he trabajado durante los últimos 12 años, ¿verdad? Es el área de conservación Guanacaste. Tiene varios ambientes. De momento es monumento, vamos a ver, patrimonio natural de la humanidad, ¿verdad? Tiene características excepcionales que hicieron que la UNESCO en su momento la considerara como un sitio digno de ser cuidado, resguardado a posteridad, ¿verdad? A perpetuidad, porque es un mosaico de diferentes ecosistemas. El área de conservación Guanacaste viene desde para abajo de 100 metros en el nivel del mar, ¿verdad? Con ambiente marino o submarino. Tenemos ambiente marino costero e insular, tenemos varias islas, tenemos manglar, tenemos bosque seco, el parche más grande de bosque seco en Mesoamérica lo resguardamos. Y también tenemos bosque húmedo, bosque nuboso. El bosque nuboso de por sí ya es una asociación, ¿verdad? Interesante, que ahorita con cambio climático se ve afectado, aunque no existiera el ser humano, por así decirlo, ya con las condiciones que tenemos de cambio climático se está viendo afectado. Entonces, esto es área de conservación Guanacaste. Si lo vemos en el mapa de Costa Rica, estamos ubicados al noroeste del país, en el Pacífico Seco, ¿verdad? Tenemos más de 163,000 hectáreas, ¿verdad? Y básicamente, esto es bien importante, 2.7% del área conservada, ¿verdad? De esas 163,000 hectáreas, están dedicadas a turismo. Es muy importante cuando hablamos de actividad turística, cuando hablamos de apertura a visitación en las áreas silvestres protegidas, estamos hablando de que es vamos a ver, una decisión consensuada que se toma y se toma sabiendo que estamos abriendo turismo y que vamos a tener un impacto, ¿verdad? El turismo no se puede pensar que es inocuo a nivel de impacto sobre el medio natural, incluso sobre las sociedades, las comunidades que están recibiendo esos turistas, ¿verdad? No se puede pensar que no va a causar algún tipo de afectación positiva o negativa, pero siempre va a tener un impacto. Entonces, nuevamente, es bien importante, digamos, todo el discurso que vamos a desarrollar en esta noche y mañana va direccionado en este sentido. Siempre que abrimos, de nuevo, es una decisión que se toma, si abrimos a la actividad de visitación a un sitio, lo abrimos sabiendo que va a tener impactos positivos e impactos negativos también. Para ponernos un poquito en contexto, acá es donde hemos desarrollado casi que mucha de la teoría que vamos a desarrollar hoy, lo hemos visto acá. Este es el caldo de cultivo, por así decirlo, ¿verdad? El Parque Nacional Rincón de la Vieja, que se ha aprovechado para generar algún tipo de conocimiento. Igual, como les digo, no es la solución. Acá, de nuevo, hablando nuevamente de las realidades, ¿verdad? Cada sitio turístico tiene su propia realidad, sus propias características. Entonces, lo que les vengo a mostrar yo hoy es una aproximación. Ustedes en sus propios sitios, ¿verdad? Si les toca administrar silvestres protegidas o si tienen a cargo comunidades,
pueden empezar a ver, a analizar el entorno y ver las propiedades que tiene el sitio en sí. Esta charla normalmente la hacemos para extranjeros, ¿verdad? En el parque llegan, para ponerlos un poquito en contexto, 80% de la visitación que tenemos es un poco más de 100,000 personas al año, prepandemia, ¿verdad? Son extranjeros y son personas de Norteamérica, Canadá, muchos otros de Europa. Entonces, ahí siempre hablamos de Costa Rica en el contexto norteamericano y decimos que es ahí, ese pechecito que se ve ahí. Y área de conservación Guanacaste es mucho más pequeño. Sin embargo, incluye 335,000 especies terrestres, lo que equivale a 2.6% de la biodiversidad mundial, ¿verdad? A veces cuando se habla de estos números, como cada rato se están descubriendo nuevas especies o a veces se extinguen algunas, ¿verdad? Es un aproximado. Pero en sí es un sitio bien biodiverso. Entonces, ya por el hecho de este, vamos a ver, sitio Patrimonio Natural de la Humanidad, ya llegan ciertos visitantes con una expectativa. Ya eso crea en los visitantes una expectativa. Esta es nuestra misión del área de conservación Guanacaste, ¿verdad? Restaurar y conservar a perpetuidad un ecosistema completo de bosque seco tropical y sus ecosistemas asociados, bosque lluvioso, bosque nuboso, bosque marino, perdón, territorio marino costero, ambiente marino costero, por medio de integrar a la sociedad local, nacional e internacional en el biodesarrollo. Esta palabra para nosotros es muy importante porque conlleva a trabajar en conservación tomando en cuenta a la sociedad y tomando en cuenta que las áreas silvestres protegidas funcionen como un motor de desarrollo. En este momento nos dimos cuenta a partir de la temporada cero de turismo en Costa Rica que cuando comenzamos a reactivar la actividad turística, el papel de los parques nacionales, de las áreas silvestres protegidas, fue determinante. Es increíble, a veces el panorama se vuelve tan de día a día, ¿verdad? Que uno no nota. Pero ya cuando llegan estos momentos, esos puntos de inflexión en que nos permiten repensar lo que está pasando, nos damos cuenta del papel fundamental, por lo menos en Costa Rica es la realidad, ¿verdad? A lo mejor en su país pueden tener otro tipo de realidad, pero para nosotros es así. Eso es Rincón de la Vieja como tal. Nuestro eslogan es, o nuestro mensaje principal es piel de agua y corazón de fuego. Es un sitio que cuando lo vemos a nivel de servicios ecosistémicos, si tuvieran alguna pregunta en algún momento, ¿verdad? Con mucho gusto. El tema es que a veces yo desarrollo esto para estudiantes de biología. Entonces, a veces cuando hablamos de servicios ecosistémicos, mucha gente está sintonizada y sabemos de qué estamos hablando, pero para los que no, estamos hablando de los servicios o de los beneficios que produce un área silvestre protegida por el hecho de existir solamente. Por ejemplo, Rincón de la Vieja está conceptualizado como una fábrica de agua. Ahí nacen los ríos más importantes de la región Pacífico al norte. Y también, bueno, piel de agua por el tema de los ríos, porque es un sitio que tiene un perfil montañoso, una cadena dorsal montañosa que hace que llueva. Eso atrae la humedad, además de una brócoli de bosque, ¿verdad? Muy denso. Entonces ahí cae la lluvia y luego de ahí nacen los ríos. Piel de agua y corazón de fuego porque es un volcán activo. De momento es uno, vamos a ver, a veces podemos hablar de que es el primero, el volcán más activo de Costa Rica, ¿verdad? Pero tenemos otro que también está ahí, se activó bastante ahora, que es el Turrialba, pues si lo han escuchado. El tema es que de la actividad geotérmica que produce el parque en sí, la actividad volcánica, en Costa Rica alrededor de un 20% de la energía que se suministra en el país viene de actividad geotérmica, de este tipo de energía, ¿verdad? En algunos momentos hemos llegado a ser, hay años en que somos enteramente sostenibles en la producción de energía, ¿verdad? 70% hidroeléctrico, 20% geotermia, cerca de un 8% eólico y por ahí también anda la energía solar, ¿verdad? Entonces, al final llegamos, a veces estamos hablando de 98, hay años que somos totalmente sostenibles en la producción de energía eléctrica. Entonces, en ese sentido, por eso es nuestro eslogan. Y es bien importante, cuando la gente visita este espacio natural, queremos que se lleve esa idea, ¿verdad? Está disfrutando de un sitio que ya por el simple hecho de estar ahí es bien importante. Eh, cuando hablamos de la actividad turística en sí, ¿verdad? O de apertura a visitación, por lo menos en Costa Rica es bien interesante. En el 55, 1955, se crea el Instituto Costarricense de Turismo.
junto con la creación, ¿verdad? A nivel de todo el aparato legal, ¿verdad? Se decide conservar alrededor de los volcanes un territorio pequeño en ese momento, sobre todo pensando en algún momento que las personas pudieran visitarlo, eh, y también la protección de los pueblos, ¿verdad? Que no se sientan tan cerca de volcanes activos. Sin embargo, vamos a ver, estamos hablando de los 50, ¿verdad? Mediados de los 50. En los 60 en Costa Rica pasa algo bien interesante. En los 60 se dio algo que los biólogos dimos en llamar la hamburguerización del bosque. Estábamos proveyendo a través de la actividad ganadera la carne que se consumía en Estados Unidos para las hamburguesas, ¿verdad? Entonces, por eso decíamos, estábamos cambiando bosque por hamburguesas. Por eso le llamaron la hamburguerización del bosque. Como estaba pasando eso en los 60s, en los 70s, gracias a que siempre hemos estado abiertos a investigación, la comunidad biológica nos hizo saber, ¿verdad?, que estábamos acabando con los recursos. Entonces, en los 70s se empiezan a crear la mayoría de parques nacionales que existen en Costa Rica. Rincón de la Vieja se creó en 1973. Entonces, dentro de este concepto, ¿verdad?, de conservación, lo vemos así, ¿verdad? Primero conservamos para proteger porque en realidad no sabemos qué es lo que está pasando ahí. O sea, tenemos que conservar. En Costa Rica hay algo que le llaman, y cuando les voy a hablar un poquito de cuestiones legales, ¿verdad? Porque de eso depende también mucho la gestión del turismo. A veces ustedes pueden crear castillos en el aire y de repente toda la parte de la coyuntura legal no existe a veces para proteger, o a veces ya las políticas públicas están diseñadas para que los sitios estén abiertos a visitación y no se puedan cerrar, y a veces es importante cerrar sitios dependiendo de qué tan amenazados estén algunos ecosistemas. Entonces creemos en conservar, ¿verdad? Empezamos conservando. Luego, junto con este proceso de conservar, había un proceso de investigación bastante fuerte. Una vez que logramos conocer, investigar nos dio el conocer qué era lo que estábamos conservando. En parte, ¿verdad? Porque esta investigación no termina, eso es cuestión de todos los días. Una vez que ya uno conoce qué es lo que está conservando, viene un proceso un poco más maduro, que es el tema de compartir. Por eso el tema de la imagen aquí de la evolución, ¿verdad? El compartir ya es una cuestión posterior. De nuevo, por eso es bien importante saber si decidí compartir, si decidí abrir el sitio a visitación, ya por lo menos tengo que saber qué estoy conservando, ¿verdad? Es bien importante. Ojalá tuviera la oportunidad de hacerlo así. Ojalá, porque a veces, ¿verdad? La demanda es tal y la presión es tal que de repente un sitio tiene que abrirse a turismo por cuestiones de decisiones de otras esferas, ¿verdad? Políticas, cosas así. Pero ojalá en el mejor de los casos se pudiera desarrollar así. Primero conocemos, luego investigamos, perdón, primero conservamos, luego investigamos, conocemos y luego compartimos. Sobre todo este asunto de compartir es bien importante. Cuando uno abre a turismo, cuando uno abre turismo, abre sobre todo para esto, ¿verdad? Este es el pensamiento de Baba Diouf, un ecologista senegalés. Entonces dice, al final solo conoceremos únicamente aquello que amamos. Perdón, vamos a ver que aquí esto no está. ¿Alguien puede leerlo? ¿Sí? ¿No? Hola. ¿Le ayudo, Lee? ¿Aló? ¿Le Sí, ayudo? Olga, ¿lo Sí, puedes sí. leer? Ok. Al final conservaremos únicamente aquello que amamos. Amaremos únicamente aquello que comprendemos. Comprenderemos únicamente aquello que nos enseñaron. Baba Diouf, ecologista senegalés. Ok, entonces el tema está ahí. Yo quiero que se lleven esa idea, ¿verdad? Para eso, o sea, al final, porque yo todos los días me pregunto, ¿para qué abro a turismo? O sea, ¿cuál es el fin de abrir un área silvestre protegida a turismo? Porque lo más fácil es decir que no, ¿verdad? O sea, muchas veces cuando estamos hablando de biología a ultranza, ¿verdad? Nada más se dice que no y ya está. En Costa Rica hay algo que llamamos indubio pro natura. En la ley está tipificado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Ante la duda, pro natura, ¿verdad? Si tenemos una duda de algo y pensamos que a lo mejor va a dañar el ambiente natural, entonces, indubio ante la duda, pro natura. Decidimos que mejor no desarrollamos eso por beneficiar a la naturaleza, ¿verdad? Pero el tema es que vamos a ver, cuando abrimos a visitación en áreas silvestres protegidas, lo que queremos es, de alguna forma, vamos a ver si me logra entender el concepto, evangelizar
a las personas que nos visitan, ¿verdad? Porque al final solamente conservaremos aquello que amamos y para amarlo tenemos que comprenderlo y para comprenderlo alguien tiene que enseñarnos. Entonces, en nuestro concepto en área de conservación Guanacaste es que somos un laboratorio viviente. Tenemos un programa de educación biológica con las escuelitas que están en la periferia del área silvestre protegida, que tiene más de 35 años, llevando niños al bosque a aprender el currículum escolar. Estamos hablando de matemáticas, ciencias, estudios sociales, todo este tipo de cosas, dentro del bosque. Y el bosque es un laboratorio viviente. A mí me llama la atención porque es bien interesante cuando los extranjeros llegan al parque y se encuentran personas que se salieron del sendero y que están por allá tocando una hoja o una ranita o algo así. Entonces hay que explicarles, vean, es que es un laboratorio viviente. Ellos tienen la oportunidad de salir, interpretar, porque al final no vamos a conservar, no vamos a crear este amor, este aprecio por la naturaleza si no comprendemos. Ojalá que me hayan captado la idea, ¿verdad? Entonces, para eso abrimos a la visitación en áreas silvestres protegidas. Siempre hay que tener un objetivo. Ahora, bien interesante, de nuevo les hablo, el turismo es algo tiene un potencial increíble. Además de que nos permite, vamos a ver, dar a conocer el concepto y crear aprecio por la conservación en las personas, nos permite también activar, es un motor económico, ¿verdad? En todas las comunidades locales se ven beneficiadas los guías que llegan, los turoperadores, los servicios de transporte. Y de nuevo, la derrama económica es bastante eficiente, se distribuye muy bien el dinero, no le queda solamente en los bolsillos del turoperador, ni solamente en los bolsillos del guía, ni solamente en los bolsillos del transportista, sino que ha comprobado, por lo menos en Costa Rica, sucede que cada dólar se distribuye muy bien. Entonces, para eso abrimos a turismo, ¿verdad? Esto es lo que nos mueve. Ahora, vamos a ver, no sé si han visto la imagen, en algún momento la han utilizado mucho en comerciales. Esta es la creación de Adán, en la Capilla Sixtina, ¿verdad? Una obra de Miguel Ángel en el Renacimiento. Cuando Miguel Ángel abrió esta obra al público, ¿verdad? Después de que son frescos, ¿verdad? Son un sistema de pintura que se hace cuando todavía el repello, por así decirlo, la parte esta, la cobertura está fresca, entonces por eso se llaman frescos. En ese tiempo se usaban pigmentos vegetales, ¿verdad? Entonces era bien interesante porque tener esas tonalidades no era una cuestión que se aprendía muy fácil, ¿verdad? Habían maestros para esto, había gente que dedicaba toda su vida en este asunto. Entonces, cuando Miguel Ángel cuando la Iglesia Católica en ese momento abre esta obra monumental de Miguel Ángel al público, mucha gente se sorprendía por los colores que había logrado a partir de estos pigmentos vegetales, ¿verdad? Otras personas se maravillaban del dominio de la anatomía que tenían. Otras personas por lo retorcido, ¿verdad? De los brazos y los nervios y todo este tipo de cosas. Los teólogos, ¿verdad? Los que más sabían de religión, de Dios y todo el asunto, se fijaban en este punto de acá, no sé si logran ver el cursor, pero en este punto de acá, que es cuando la deidad, ¿verdad? Cuando Dios toca al hombre, en este punto de acá, ese punto de contacto. Ahí se fijaban y ahí fue donde se creó la vida, ¿verdad? Para el ser humano. Entonces, ese punto de contacto era muy importante para ellos. Ahí se fijaron, o sea, era increíble cómo había logrado, perdón, Miguel Ángel captar esa idea. En el turismo vamos a ver, vamos a tratar de hacer un paralelismo acá. Esto sería las áreas silvestres protegidas con toda la biodiversidad que tenemos, ¿verdad? Y esto sería el visitante que llega tratando de conocer, llega sediento de conocimiento, es una hoja en blanco que podemos impactar positivamente. Este punto acá, donde hacemos el contacto con los visitantes, es bien importante. Eso tiene que ser a nivel, vamos a ver, los extranjeros dicen smooth, ¿verdad? Así como muy suave. O sea, ese punto de contacto tiene que ser muy bien planificado y tiene que darse de la mejor manera. ¿Por qué? Porque las experiencias turísticas empiezan, o sea, ¿cuándo se da ese punto de contacto? Ese punto de contacto se da desde que usted en Europa empieza a organizar su viaje. Usted quiere visitar Costa Rica, quiere visitar un parque nacional, entonces se mete en internet a buscar información y si encuentra la información que anda buscando de forma rápida y bien explicado y todo, ¿verdad? Ojalá en su idioma, ese punto de contacto está siendo bastante bien trabajado.
Si usted no encuentra la información, ya ahí empezamos mal, ¿verdad? Porque el turismo es una cuestión de experiencias. Entonces, desde el inicio, este punto de contacto tiene que estar bien planificado. Ahora, ¿cuándo termina el turismo? O sea, empieza desde que usted está organizando su viaje. Sigue cuando usted llega al sitio y ojalá las expectativas que se creó son sobrepasadas, ¿verdad? ¿Cuándo termina la experiencia? No termina. Usted se va para su país y allá, cuando está hablando con sus nietos, usted dice, mira, me acuerdo aquel viaje que hice a un parque nacional en Costa Rica o, no sé, en Honduras. Entonces, el tema es este punto de contacto es bien importante, por eso hay que trabajarlo muy bien. Ahora, vamos a ver, de nuevo, cuando abrimos a turismo estamos esperando un impacto. Entonces, si decidimos abrir a turismo, estamos esperando este perfil de visitante a veces, ¿verdad? No sé si están familiarizados con la familia Simpson, ¿verdad? Pero en los Simpson tenemos caracteres bastante interesantes, ¿verdad? Tenemos a Lisa, que es como la más consciente, la ecologista, la que nunca contamina. Marge, que es como la organizadora, como muy estructurada en su forma de pensar. Pero también están Homero y Bart, ¿verdad? Que estos cuando llegan al Parque Nacional, cuando yo los espero, yo sé que van a llegar, son los que apedrean la iguana, le hacen bulla al mono aullador para que aúlle y todo el tema, ¿verdad? Entonces, de nuevo, si abrimos a turismo, estamos esperando este tipo de perfil de personas. O sea, no se sorprendan, de nuevo, hablando en el contexto de capacidad de carga y todo eso, no se sorprendan si de repente van a tener este tipo de impactos porque van a llegar personas de todo tipo. Sí, Olga, ¿hay alguna pregunta? Sí, sí, ingeniero. Hay una pregunta de parte de Saray Velázquez. ¿Se puede Ajá. medir acá en el turismo interno también? ¿Se puede medir, perdón? ¿Se puede medir acá en el turismo interno también? ¿Se puede medir qué? El turismo, ella hace referencia acá, me imagino, en Honduras, lo que usted está comentando. Sí, cada sitio tiene su propia realidad, por eso yo les estoy dando más o menos, o sea, con la realidad que nos enfrentamos nosotros, y básicamente, desde momentos básicamente como conceptos filosóficos, ¿verdad? Para que vayan pensando en que de repente, porque aquí ha pasado, ¿verdad? Aquí hay sitios que se abren a visitación, pero de repente están manejados por personas en que, yo no sé, ahorita, no sé si ha pasado esto también con ustedes, sobre todo más o menos el perfil de personas como son ustedes ahorita, ¿verdad? Se está dando que las personas prefieren vivir experiencias antes de tener bienes materiales, ¿verdad? Y se está dando que, y claro, uno se queda viendo y el antropoceno que llamamos, ¿verdad? Que es el momento en que el ser humano ha llegado a impactar como especie todos los niveles de la naturaleza, ¿verdad? Que en este momento, si todos tuviéramos un nivel de vida, vamos a ver, muchos creemos que todos tenemos los mismos derechos, ¿verdad? Porque somos seres humanos, deberíamos tener los mismos derechos. Entonces, hay personas que piensan que las personas que viven en condiciones de pobreza extrema, África, la India, algunos sitios, ¿verdad? Deberían tener un nivel de vida excelente, o sea, pero entonces entramos en este asunto de que, ¿cuál es un nivel de vida correcto? Entonces tenemos, por ejemplo, a Dubái y este tipo de Emiratos, ¿verdad? Que si consumiéramos a nivel de que consumen ellos, ¿verdad? Eh, Probablemente Qatar, por ejemplo, Qatar ocupa, si todos los países consumiéramos a nivel de que consume Qatar, ocuparíamos 9,5 planetas, o sea, 9 planetas Tierra para abastecer esas necesidades, ¿verdad? No, necesidades entre comillas por ese tipo de cosas. Entonces, claro, ante este panorama hay muchas personas que han creído que el ser humano es una especie que debería extinguirse, ¿verdad? Porque le está haciendo demasiado daño al planeta. Entonces, cuando uno llega a pensar esto, y claro, uno se queda pensando en para qué dejar que esta langosta, o sea, este tipo de género, de especie, ¿verdad? Entre áreas silvestres protegidas donde los animales están ahí en un ambiente conservado y todo el tema. Entonces, a veces de nuevo, hay gente que piensa eso y hay gente que ve el turismo malo, o sea, no deberían entrar y usted entra a un sitio de estos y si el administrador tiene ese concepto de que el ser humano es una plaga, ¿verdad? Y al final, lo primero que llegan es decir, ok, vea, usted entra acá, pero no puede hacer esto, no puede hacer aquello, no puede, no, 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 no. Y al final uno se queda pensando, ok, entonces ¿qué es lo que sí puedo hacer? Porque te dan tantas negativas. Entonces, de nuevo, esos son como diferentes escenarios. Ahora, para conocer si en su realidad se pueden hacer algunas de estas cosas, de nuevo, hay toda una realidad política, hay toda una realidad legal,
hay toda una realidad de conocimientos. Por ejemplo, en los sitios, en el sitio que yo administro, siempre recibimos personas de las universidades, personas de la academia que llegan a hacer su práctica profesional, ¿verdad? Pero además nos dejan conocimiento. No sé cuál será la realidad de Honduras, pero en Costa Rica, vamos a ver, a pesar de que los parques nacionales y los ambientes protegidos son punta de lanza a nivel de promoción del país, ¿verdad? De hecho, antes lo promocionábamos, Costa Rica a nivel internacional decía, ok, Costa Rica, no artificial ingredients, ¿verdad? Como Costa Rica sin ingredientes artificiales, hablando de la naturaleza, ¿verdad? Y presentaban una cascada y volcanes y playas y todo el tema. Pero en realidad lo que se retribuye a los espacios protegidos a nivel de cada dólar que entra como concepto de pago por tiquete de admisión en los parques, no se devuelve, no se retribuye muy bien, que digamos, eso al final va al gobierno central y por ahí ellos a nivel político deciden dónde lo van a invertir. Entonces, de nuevo, ¿se pueden hacer algunas de estas cosas? En su realidad depende de las políticas públicas que hayan, depende de las personas que manejen los sitios, los espacios protegidos, depende si le dan espacio a la academia, ¿verdad? Para que realicen sus prácticas y dejen conocimiento. Depende mucho del sitio donde estén. Ahora, de nuevo, el mundo está hecho para retos, ¿verdad? Y ojalá asuman los retos con motivación. A lo mejor ustedes sean una solución, ¿verdad? A un problema que de momento tal vez no haya encontrado solución. No sé si eso contestó en parte la pregunta. Muy claro, ingeniero Alexander, muy claro. Totalmente es importante saber esas políticas en cuanto al turismo en cada país, ¿verdad? Va variando y va respondiendo a los ejes principales del plan de nación. Sí, totalmente. Muchísimas gracias. Ok, con gusto. Entonces, continuando, vamos a hablar un poquito, ahora sí, entrando en materia, que verdad, ubicándolos en el contexto, ¿verdad? Del tema de lo que es capacidad de carga en sí. La capacidad de carga, ¿verdad? Vamos a ver, es algo antiguo en realidad, eso empezó desde Platón, ¿verdad? El filósofo aquel griego, ¿verdad? Eh, planteó, ¿verdad? Que en una ciudad los recursos son finitos, ¿verdad? Y las necesidades aumentan. Entonces, el tema es encontrar una relación entre la disponibilidad de recursos y las demandas de la población, en ese caso, también en ganadería se da mucho, ¿verdad? Las personas que se dedican a la ganadería se dan cuenta cuántas cabezas de ganado pueden tener una hectárea de terreno durante un tiempo, ¿verdad? Un tiempo, un lapso. Porque si echan muchas cabezas de ganado, ¿verdad? Acaban con el pasto. Entonces, este tema de la capacidad de carga en realidad es antiguo, es muy antiguo. Pero a inicios de los 90 aparece un señor, Miguel Cifuentes, ¿verdad? Que trabajó el tema bastante a profundidad en algunas investigaciones que hizo en Galápagos. En Costa Rica también estuvo haciendo algunas investigaciones. Muchas de esta información, ¿verdad? Del cuerpo de conocimientos que dejó Miguel, lo tenemos de primera mano. Antes de Don Miguel, ¿verdad? Aquí hablando un poquito de estas siglas que están acá, ¿verdad? Capacidad de carga, de nuevo, a inicios de los 90 fue que se empezó a publicar material en este sentido. Pero antes de eso, teníamos algo que le llamaron límites de cambio aceptable. Y el asunto vamos a ver esto a nivel de argot, ¿verdad? Dentro de lo que es la conservación y el turismo le llamamos VERB, que es Visitor Experience, ¿verdad? La experiencia del visitante y la protección de los recursos, Resource Protection. Entonces, Estados Unidos empieza, es punta de lanza en turismo, ¿verdad? Ha trabajado mucho en turismo, hay parques nacionales que lo han trabajado de tal forma. No sé si lo han visto, ¿verdad? Pero aquí, para nosotros, es interesante que cuando uno, es que no sé si lo han visto, pero hay una fábula que se llama el oso yogi. No sé si han visto el oso yogi, ¿verdad? Pero cuando uno ve el oso yogi y ve la fábula y hay un oso, ¿verdad? Con un osito pequeñito que es como el travieso de la película, ¿verdad? El travieso de la serie. Hay un guardaparque, que es un guardabosque que anda siguiendo al oso porque el oso se le come el almuerzo a los turistas que llegan. Entonces, el tema es siempre cuidar a los turistas del oso porque el oso es el travieso y todo eso. Entonces, eso nos da una idea de cómo Estados Unidos ha desarrollado
su acceso a los parques nacionales, ¿verdad? En Estados Unidos no es nada raro llegar a un parque nacional o a un sitio protegido y encontrarse un hotel grande con muchas habitaciones y encontrarse un aeropuerto y encontrarse autopistas y todo un desarrollo fuerte, un mega desarrollo dentro de un área silvestre protegida. Ustedes plantean eso para Costa Rica, ¿verdad? Y a nadie se le ocurriría eso. Tenemos sitios, por ejemplo, de anidamiento de tortugas. En área de conservación Guanacaste, cuando se hablaba del territorio marino costero, tenemos un sitio bastante interesante porque ahí coinciden dos especies que están en peligro de extinción y sin embargo ahí entran en relación de una forma muy interesante, ¿verdad? Que son los felinos grandes, los jaguares, llegan a depredar las tortugas cuando las tortugas vienen a desovar, a poner sus huevos. Entonces, bien interesante, ¿verdad? Porque las tortugas vienen en su camino hacia la playa, hipnotizadas, por así decirlo, ¿verdad? Con una tarea firme en su comportamiento, que es hacer el nido y poner los huevitos, ¿verdad? Y ya, y los jaguares, las hembras jaguar, se ha comprobado ya por varios estudios, que llegan ahí a tener sus cachorros porque al final tienen una fuente de proteína fácil, ¿verdad? Y las tortugas son grandotas y llegan ahí a desovar y llegan hipnotizadas, ¿verdad? Y los jaguares las cazan y es proteína fácil, ¿verdad? A lo mejor no es lo que prefieren, porque también estudios han demostrado que prefieren nosotros le llamamos chanchos de monte aquí, ¿verdad? Que al final son pecaris, ¿verdad? O este tipo de mamífero que en Costa Rica están muy adaptados a ambientes de premontano, lugares altos, pero bajan, hacen migraciones altitudinales dependiendo de periodos de fructificación y en área de conservación Guanacaste, por este asunto de que conservamos un caleidoscopio continuo de diferentes ambientes, bajan desde las montañas, llegan hasta donde están los jaguares y los jaguares prefieren esa carne, o sea, es lo que les gusta, ¿verdad? Pero el tema es ese, entonces, de nuevo, tenemos estos procesos frágiles, ¿verdad? Anidación de tortugas. Entonces, nosotros jamás nos imaginaríamos ahí un hotel grande a la orilla de la playa, ¿verdad? De hecho, en Costa Rica es bien interesante porque no sé en Honduras cuál será la realidad, pero aquí a veces llegan los extranjeros queriendo tener beachfront o una propiedad o un bungalow o una habitación frente a la playa, o sea, en la playa, como se hace en Miami y en otros lados, ¿verdad? En Costa Rica no, en Costa Rica hay una milla marítima que es de protección absoluta, ¿verdad? Y no se pueden hacer construcciones por cuestiones de este tipo de procesos que son muy frágiles. Entonces, en Costa Rica a veces llegan pensando que van a encontrar el beachfront y no es una oferta, ¿verdad? Usted puede tener aquí algo que le llaman Ocean View, que es vista al océano, pero beachfront no es no es parte de la oferta por el tema de la conservación, ¿verdad? Entonces, de nuevo, si vemos el modelo de desarrollo de Estados Unidos, es muy diferente al concepto que, por lo menos para Costa Rica, hemos desarrollado. Entonces, este asunto de los límites de cambio aceptables se crean en ese contexto, ¿verdad? ¿Hasta dónde se puede aceptar el cambio, ¿verdad? Por la visitación, de los impactos. Por eso llaman límites, ¿verdad? De un cambio aceptable. Luego, el tema este de la experiencia del visitante y la protección de los recursos, si ustedes ven, se prioriza primero la experiencia del visitante, ¿verdad? Cuando llega Miguel Cifuentes, ¿verdad? Y habla de capacidad de carga, era un tema. Ahora, estos dos primeros son muy filosóficos, ¿verdad? Es un tema de que depende de alguien ahí que le esté llevando el pulso a la actividad. A veces en nuestras realidades en Latinoamérica y en Costa Rica en particular, tenemos de que el perfil de las personas que están dedicadas a la protección de estos ambientes a veces no tienen un grado académico de universidad, por ejemplo, que puedan pensar ya fuertemente en crear el conocimiento y escribir y todo el tema. Eh, y a veces también los recursos no son suficientes, ¿verdad? Estamos hablando de, no sé, tener GPS, tener vehículos, tener ese tipo de herramientas que le permiten a uno crear polígonos y analizar tendencias y todo este tipo de cosas. Pero entonces aparece este señor Cifuentes, ¿verdad? Y aterriza un poco más el tema de capacidad de carga y lo convierte en una ecuación que se puede aplicar relativamente fácil en cualquier lugar, ya entendiendo los conceptos. Y aquí es donde viene el tema de capacidad de carga. Ahora, yo en el mini curso lo que pretendo es hablarles un poquito más allá de eso, ¿verdad? Bueno, en Costa Rica lo hemos implementado mucho, pero el tema es que el asunto de capacidad de carga te arroja un número. Te arroja un número, por ejemplo, digamos que en mi caso particular, el Parque Nacional Rincón de la Vieja, digamos que el número que arroja la capacidad de carga son 100 personas por día, un ejemplo, ¿verdad? 100 personas por día. Pero resulta que un grupo que llegue de 10 turistas, 10 visitantes que llegan a ver aves, que llegan a ver el tema de la fauna, impactan menos
que 10 estudiantes de colegio, por decirlo de alguna forma, que son los que entran y le hacen bulla a las especies y todo, mientras los otros recogen la basura que no es de ellos, de los desechos que no son de ellos, ¿verdad? Los otros llegan con otra mentalidad. Entonces, el tema este del número fijo a veces no funciona tanto. Funciona en algún momento, pero no llega a llenar todas las necesidades en ese sentido de análisis, ¿verdad? Sí, hay una pregunta. Sí, ingeniero. La hace Isis Herrera. ¿Qué estrategia ha implementado respecto a la medición de la carga turística con las especies sombrilla en Costa Rica? Ok, vamos a ver. Hay sitios, ambientes muy frágiles que no abrimos a visitación, ¿verdad? Por ejemplo, donde les digo que están los jaguares cazando tortugas, eso no es para que la gente lo vea. Hacemos documentales de vez en cuando, ¿verdad? Con ambiente controlado para compartir a la gente que está pasando, porque es interesante, ¿verdad? Al final, si la gente, de nuevo, no conoce ese proceso y no lo entiende, a lo mejor no lo ama, no aprende a apreciarlo, ¿verdad? Entonces, lo compartimos, pero lo vigilamos, ahí sí gastamos bastante recursos. Eh, Felinos grandes, ¿verdad? Estamos hablando que los felinos, cuando tienes la pirámide trófica, por así decirlo, los felinos están arriba, ¿verdad? Son indicadores de que todo lo que está abajo, ¿verdad? Está bien. Si tienes una buena población de felinos, área de conservación Guanacaste tiene una población muy saludable. Entonces nos damos cuenta, son indicadores, ¿verdad? Estas son las especies sombrillas, ¿verdad? Que al final te indican la salud de los ecosistemas, ¿verdad? Entonces hay sitios donde no habilitamos al turismo porque sabemos que al final traen impacto. Hay sitios donde se regula bastante, por ejemplo, cuando estamos hablando de ambientes coralinos y ambientes submarinos que son tan frágiles, ¿verdad? Que ya solo el hecho de que el pH del agua está cambiando a nivel mundial, ¿verdad? Ya eso trae el asunto de blanqueamiento de los corales y todo este asunto, ¿verdad? Entonces, hay sitios donde, por ejemplo, ahorita tenemos un ambiente de bosque nuboso en el área de conservación de Guanacaste, que lo consideramos que es un paciente en cuidados intensivos, ¿verdad? Ahí dejamos entrar solamente investigadores y con propósitos muy bien definidos, porque al final, vamos a ver, los investigadores es otro tipo de turismo, otro perfil de turista, al final es un visitante que llega de otro país, un ejemplo nacional, y de nuevo, no es inocuo, siempre se va a generar algún tipo de impacto. Entonces, hay sitios donde definitivamente cerramos, hay sitios, por ejemplo, no sé si han escuchado hablar de la Reserva de Monteverde, ¿verdad? Pero hay sitios donde, por ejemplo, cuando tenemos el quetzal, que pertenece a la familia Trogoni, es un trogón muy bonito, cuando están anidando, hay senderos que se cierran porque ahí se sabe que están anidando. Entonces, ese tipo de cosas. De nuevo, hay sitios, y luego lo vamos a hablar en el desarrollo de mi curso, ¿verdad? Hay sitios que nos tomó por sorpresa y de repente está llegando gente y están llegando a procesos muy frágiles, ¿verdad? En esos hay que, de nuevo, llevarle el pulso, pero a veces, de nuevo, nos encontramos con el dilema de que no tenemos suficientes personas para esto, suficiente recurso humano. Entonces, de nuevo, hay sitios donde se monitorea muy bien, hay otros sitios que desconocemos, de nuevo, es bien interesante, ¿verdad? Porque la naturaleza es tan compleja. Vamos a ver, en algún momento la ciencia descubrió que existían los procesos de análisis. No sé si han visto en qué consiste el análisis, ¿verdad? Pero el análisis es tomar un todo y descomponerlo en las partes fundamentales para entender, una vez que entendemos esas partes, vamos a ver, ha funcionado bien de momento en algunas áreas, ¿verdad? Entonces, si sabemos cómo funciona el hígado y cuál es la función del hígado en el cuerpo, entonces de repente alguien aparece con ciertas síntomas y uno dice, ah, es el hígado, o es el riñón, o es el corazón, o es... Entonces, ese tipo de análisis nos ha funcionado, pero el análisis a veces no da en el clavo en el sentido de que el todo es más complejo que la suma de las partes. No sé si me logran comprender, pero por ejemplo, si uno toma un átomo de oxígeno y vamos a ver dos átomos de hidrógeno y los analiza por separados, tienen características particulares cada uno, pero cuando están por separados no llegan a crear esa relación que es el agua, ¿verdad? Que al final es la fuente de la vida, o sea, de hecho se ha probado ya, desde la Biblia, la verdad, que la vida se genera en el agua, ¿verdad? El agua es algo increíble, además tiene un comportamiento súper interesante, no sé si lo han visto a nivel de química, ¿verdad? Pero mientras que todos los cuerpos cuando se congelan, se disminuyen el tamaño, ¿verdad? Eso pasa con las rocas cuando se fragmentan, ¿verdad?
Cuando baja la temperatura se achican, por así decirlo, milímetros, pero se achican. Cuando sube la temperatura vamos a ver, se expanden. Entonces, estar en ese asunto de expansión, contracción, eso hace que se rompan las rocas, ¿verdad? El agua cuando se congela se expande. O sea, tiene un comportamiento bien interesante. Solo hablar del agua ya requeriríamos otro minicurso porque es algo maravilloso, ¿verdad? Pero el tema es ese, entonces, que a veces la suma de las partes no es igual al todo. O sea, el todo es bastante interesante. Y eso es lo que pasa en los procesos naturales. A veces los procesos de análisis no funcionan porque los procesos de análisis, perdón, el todo, las áreas silvestres protegidas y todas las relaciones interespecíficas que hay son muy complejas. Nosotros apenas logramos llegar a tocar la superficie a veces y hay especies que no conocemos todavía, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si eso respondió a la pregunta con relación a las especies sombrilla, ¿verdad? Entre tanto uno pueda protegerlas y proteger procesos muy frágiles que ellas tienen, es mejor, ¿verdad? Muchas gracias, ingeniero. Totalmente que sí. Ok, entonces continuamos con el tema de capacidad de carga, ¿verdad? De nuevo, entonces, la capacidad de carga para nosotros, de momento, ¿verdad? Es como esto, ¿verdad? Como cuando uno aprende a andar en bicicleta. Están las rueditas que te ayudan mientras desarrollas cierto grado de pericia, ¿verdad? Pero ese es el asunto, ¿verdad? Que funciona bien cuando no están las condiciones. No sé si han visto el tema este de capacidad de carga, simplemente porque creo que ya estoy llegando al límite del tiempo que me dieron. Pero vamos a ver, igual, mañana vamos a continuar un poquito más profundo. Esto era como el análisis introductorio, ¿verdad? La capacidad de carga que presenta don Miguel Cifuentes, ¿verdad? Eh, es como, vamos a ver, como un tipo de embudo o un triángulo, una pirámide invertida, ¿verdad? Donde empezamos con una capacidad de carga física, eso tiene que ver con espacio, ¿verdad? Con la longitud del sendero, por ejemplo, y la cantidad de personas que están en el sendero. Eh, Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de capacidad, en esta ecuación, por ejemplo, capacidad de carga física, ¿verdad? Es la longitud, hablamos de espacio, y del espacio personal que cada persona requiere. Entonces, eso al final te da, vamos a ver, un número de visitantes que pueden ser aceptados y luego ese número también está muy relacionado con las horas, el horario en que se abre el sitio, ¿verdad? Y el tiempo que se requiere para lograr la visita. Aquí el tema de visitas no es la persona en sí, sino el acto de recorrer el sendero, por ejemplo. Porque yo como persona podría hacer varias visitas, podría hacer el recorrido del sendero varias veces. Entonces, si yo como persona recorro el sendero en varios momentos ese mismo día, son varias visitas, no es el visitante en sí, sino la visita. Entonces, vamos a ver, tenemos la capacidad de carga física, ¿verdad? Que está hablando del espacio sobre todo. La capacidad de carga real, esta capacidad de carga real ya va un poquito más consensuada con temas de las características físicas del sitio. Si llueve, si no llueve, si está haciendo mucho sol, si hay mucha radiación, si son ambientes frágiles, si el sendero es lodoso, qué tipo de suelo es, ¿verdad? Si es bosque, si las especies que están en el bosque son muy frágiles, este tipo de cosas. Entonces estamos hablando de capacidad de carga física, que es básicamente cuestiones espaciales y un poquito temporal en cuanto a horario, ¿verdad? La real que ya tiene que ver con las condiciones particulares de cada sitio, ¿verdad? Y aquí en capacidad de carga real, por ejemplo, si estamos hablando de que un sitio, un mirador, por ejemplo, digamos que un mirador, hablando de espacio físico, puede tener 20 personas viendo una catarata, viendo un fenómeno, ¿verdad? Natural, cómodamente. Digamos que cada persona ocupa 1 metro o 2 metros, depende de lo que ustedes quieran establecer ahí. Normalmente se trabaja con 1 metro espacial, ¿verdad? 1 metro cuadrado, que es normalmente cuando uno hace fila en los bancos, ¿verdad? Eso ya también está, lo han estudiado mucho, ¿verdad? Entonces, al final dicen los que analizan este tipo de flujo de personas, porque ponemos 2 cajas vamos a ver, ponemos varias cajas y varias filas, o ponemos una sola fila con varias cajas. Entonces, este tipo de análisis, ¿verdad? De que la persona se sienta más cómoda, ¿verdad? Ponemos sillas para que se sienten mientras esperan o no ponemos. Este tipo de análisis se ha trabajado bastante en ese sentido, ¿verdad? Entonces, hablando de miradores, por ejemplo, un mirador, digamos que un mirador tiene una capacidad de 20 personas, por así decirlo, ¿verdad?
Y el resto de senderos, considerando el espacio, perdón, ya llegué, bueno, considerando el espacio, ese tipo de cosas, tal vez pueda admitir más personas. Pero entonces, vamos a ver, ahí lo que te determina la capacidad de carga es el sitio que admite menos personas. Así debería ser, ¿verdad? Así de simple. De nuevo, cuando llegamos al otro análisis que les contaba que a lo mejor 20 personas o un grupo de 10 personas que van a ver aves impacta menos que 10 chicos, ¿verdad? Que llegan con otro análisis del lugar, otra intención de visita, ¿verdad? A lo mejor pueden impactar más. Aquí es donde viene un análisis más profundo. Pero cuando los recursos no son suficientes, ustedes se casan con esto, ¿verdad? Con la capacidad de carga que propuso el maestro Miguel Cifuentes en su momento. Entonces, estas son como las rueditas, de nuevo, de la bicicleta. Eso nos ayuda hasta que haya la posibilidad de realizar un análisis más profundo. Aquí, en esta imagen, ¿verdad? Vemos un poco acerca de cuáles son los conceptos que él incluye en su análisis, ¿verdad? Que sería la capacidad de carga física, la capacidad de carga real, que ya eso tiene que ver un montón de cosas, ¿verdad? El factor social, cuántas personas, cuántos metros ocupa una persona para estar tranquila, cuántos metros entre grupos, el factor de aerodabilidad del terreno, la precipitación, factor de accesibilidad. En esto hemos trabajado mucho en Costa Rica, ¿verdad? En temas de accesibilidad, personas que puedan llegar no videntes, personas que tienen problemas de movilidad, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Factores de anegamiento, para después hablar de la capacidad de carga efectiva. Acá ya se toma en cuenta la gestión. Aquí es cuánto personal tengo para atender emergencias, cuánto personal tengo para atender a los visitantes, para darles un recibimiento, porque al final, de nuevo, si se hace un esfuerzo para abrir la visitación, lo mejor es que ese esfuerzo sea positivo en el sentido de que usted pueda transmitir un mensaje. Si ya se tomó las molestias, por así decirlo, de abrir a visitación a algún sitio, que usted pueda hacer determinante, pueda impactar positivamente a ese visitante. Que usted le pueda hablar de las maravillas de la conservación y de cómo realizar la visita, ¿verdad? Porque a veces hay personas, de nuevo, que tienen unas expectativas diferentes. No sé si hay preguntas hasta acá. No, no, ingeniero. Por el momento no. Todavía tenemos tiempo. Puedes seguir abordando. Ok, entonces vamos a mostrarles la otra parte. Ya vamos entonces a empezar un poquito acerca de lo que vamos a desarrollar en la otra sesión. Voy a dejar de compartir un momento acá. Me dicen si logran ver la pantalla. Sí, sí se ve. Ok. Entonces, vamos a ver, ¿qué se puede hacer en un área silvestre protegida? Aquí empezamos con un tema de nuevo, toda la parte, el aparato legal que sustenta lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. En Costa Rica tenemos diferentes categorías de conservación, ¿verdad? Hay parques nacionales, hay reservas de la biosfera, hay refugios de vida silvestre, hay refugios de vida silvestre mixtos, por ejemplo. Tenemos sitios donde todavía hay población indígena viviendo en estos sitios conservados, ¿verdad? Y se protegen sus formas de vida ancestrales, ¿verdad? Hay lugares donde en Costa Rica la cacería es prohibida, ¿verdad? No es parte de la legislación, está prohibida ahorita. Pero las culturas originarias, ¿verdad? De esos sitios protegidos pueden vivir y cazar. O sea, ellos es parte de su forma de ser, entonces ellos pueden cazar. Entonces, es bien interesante, no sé si logran entender este concepto, ¿verdad? Pero se privilegia el asunto de que ellos estuvieron aquí mucho antes de la colonia, ¿verdad? Y han llevado una vida muy interesante desde esos tiempos. Entonces, de nuevo, cuando abrimos a turismo, lo mejor es tener un plan, o sea, un plan de turismo. Decir, ok, estamos abriendo turismo y estos son nuestros objetivos. En el tema de objetivos, ¿verdad? La ciencia nos dice que tienen que ser medibles, tienen que ser mesurables, ¿verdad? Tienen que ser, que se puedan cumplir, ¿verdad? Tienen que ser alcanzables, uno no puede hacer cuestiones de castillos en el aire, ¿verdad? Entonces, este es el tema del plan de turismo. De nuevo, una vez, si decidimos abrir turismo, tiene que haber un plan.
tiene que haber un propósito para Vía Turismo, cuál va a ser el tipo de mensaje que queremos que la gente se lleve. Entonces, de nuevo, hablando de mi realidad en particular, ahora los voy a aterrizar mucho en lo que es cómo hemos trabajado el tema de la recepción de turistas en el Parque Nacional Rincón de la Vieja. Ok, entonces, tenemos el tema de que tiene que haber, bueno, les voy a hablar aquí un poco de lo que hemos venido trabajando, que se ha llamado la metodología de flujo de visitantes. Eso lo desarrolló la UICN, ¿verdad? La Unión para la Conservación de la Naturaleza, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y a nosotros nos ha servido muy bien. ¿Por qué? Porque hace una buena amalgama dentro de lo que es el concepto de capacidad de carga y el tema de manejar experiencias. Entonces, antes de abrir al turismo tenemos que tener un propósito del área silvestre protegida, un propósito de por qué se abre al turismo. Tiene que uno conocer la importancia del área silvestre protegida. ¿Por qué fue que se empezó a conservar en primer lugar? O sea, eso tiene que estar bien claro. Uno tiene que saber qué es lo que va a compartir, de nuevo, dentro de ese tipo de análisis, ¿verdad? O ese tipo de enfoque. ¿Qué es lo que vamos a compartir? Ahí entramos con el tema de los mensajes. Entonces, de nuevo, en el caso del Rincón de la Vieja, tenemos ¿verdad? Que es los servicios ecosistémicos, lo que el parque da por el hecho de existir. La fábrica de agua, como les decía anteriormente. Hay un patrimonio cultural muy rico, ¿verdad? El lugar se llama Rincón de la Vieja porque hay una leyenda indígena. Cuando uno recorre los ríos del sitio, se encuentra algo que llamamos petrograbados. Son como, imagínense, los jeroglíficos egipcios, ¿verdad? Lo que pasa es que vamos a ver, los jeroglíficos son un sistema de escritura de por sí ya, con significado y todo. Los petroglifos acá, en Rincón de la Vieja, son anteriores a la escritura, son símbolos que en algunos momentos sabemos, por ejemplo, que el símbolo del agua es como una espiral, ¿verdad? Por estudios arqueológicos que se han dado, relacionar con otras culturas y todo. Entonces hay un patrimonio cultural bastante interesante, hay una leyenda relacionada con Rincón de la Vieja, ¿verdad? Sobre una curandera. Y es bien interesante porque desde tiempos ancestrales, ¿verdad? Ya la figura femenina tenía una importancia. Curubanda se llamaba la vieja en este caso, era una chamán conocida, ¿verdad? En aquel tiempo y todavía en Costa Rica hablamos del brujo. Cuando la medicina convencional no tiene la respuesta, hay personas que van donde el brujo. Y el brujo no es otra cosa que un chamán, es un curandero, una persona que conserva el conocimiento ancestral, ¿verdad? Y que en aquel tiempo, como no habían libros, eso se pasaba del aprendiz vamos a ver, del maestro, del chamán hacia el aprendiz. Y era en abstracto, ¿verdad? No sé si logran tratar de remontarse a esos tiempos, ¿verdad? Entonces, hay toda una tradición cultural también que queremos poner en valor. Es uno de los mensajes. El primer mensaje, ¿verdad? Fábrica de agua. Segundo mensaje, el patrimonio cultural, el tema de por qué se llama Rincón de la Vieja. Y ya todo este tema, hay una leyenda que habla de eso, ya todo eso, todo este tema de la leyenda envuelve la experiencia del sitio. Hablemos de experiencias. De aquí en adelante, la palabra clave va a ser experiencias. Envuelve la experiencia del sitio en algo mágico. Ya el asunto solamente, ¿verdad? De entrar al bosque y saberlo interpretar, ¿verdad? Porque hacer el recorrido, hay personas que llegan con otro propósito al área protegida, ¿verdad? Y llegan con, no sé si allá lo tienen también, ¿verdad? Todo ese tipo de track running, que son personas que llegan con su camelback y su manguerita de agua, ¿verdad? Y con ungüentos y el tema, y quieren recorrer los senderos nada más, ¿verdad? Entonces, usted decide si eso es es alguna oferta que tiene para su área silvestre protegida. De repente puede ser que no esté interesado en ese perfil de visitante, entonces usted no lo ofrece como una oferta, ¿verdad? Es bien interesante aquí, dentro de la planificación de la actividad turística, tener bien claro cuál va a ser la oferta y cuáles van a ser los mensajes que queremos que las personas se lleven. Y luego el tema de los servicios ecosistémicos, ¿verdad? Porque ahí en Rincón de la Vieja pasa algo bastante interesante, ¿verdad? Que llueve en las montañas, el agua subduce, como es un ambiente volcánico, entra en una cámara, ¿verdad? Ahí que siempre tiene agua. Y el magma que está abajo, a 3 kilómetros en algunos sitios, debajo de la superficie, hace que esa agua hierva y salga en forma de gas, ¿verdad?
Y eso al final hace que se muevan turbinas y hay sitios donde la gente llega y ve estos tipos de geysers, ¿verdad? Y volcancitos de lodo de forma natural. Entonces, de nuevo, cuando uno abre a turismo tiene que tener un propósito y tiene que tener algunas ideas de interpretación. Se recomienda, aquí vamos a entrar un poquito en lo que dice la teoría, ¿verdad? Se recomienda que esas ideas no sean más de 3, porque las personas no pueden retener tanta, o sea, además de que el turismo es un asunto de relax, ¿verdad? No es estudiar, ¿verdad? Es tener una experiencia tranquila, de disfrute. Entonces, no se aconseja que sean más de 3 ideas fundamentales las que uno quiera dar a conocer cuando usted llega a una área silvestre protegida. Si ya son 5, 6, 7, se pone complicado el asunto, ¿verdad? ¿Hasta aquí hay preguntas? Sí, ingeniero. Isis consulta, haciendo una relación costo-beneficio, ¿cuánta es la inversión por turismo ecológico en Costa Rica y qué tanto beneficio, no solo monetario, sino en conciencia ambiental percibe? Vean, yo les cuento una cosa, ¿verdad? En Costa Rica ha pasado algo muy interesante. De nuevo, les cuento, cuando estábamos en pandemia nos dimos cuenta que el turismo, si ahorita no es la actividad principal, ¿verdad? Es una de las más fuertes. Estamos hablando de que el turismo, y lo otro es vamos a ver, en algún momento se desarrolló un estudio acerca de los índices de desarrollo social, no sé si están familiarizados con el concepto, pero el Instituto Costarricense de Turismo y la Academia realizó unos estudios acerca del índice de desarrollo social de los sitios y nos dimos cuenta que el turismo impacta tan positivamente a nivel económico los sitios que la gente está feliz, que la gente tiene infraestructura, digamos, para llegar a visitar a los lugares, se hacen esfuerzos grandes en cuanto a la reparación de caminos, ese tipo de cosas. Eh, de por sí ya la forma en que se comporta la actividad turística, les digo, se distribuye muy bien. La derrama económica que genera la actividad es muy buena, llega hasta los estratos que una política económica planificada bien desde el gobierno central no ha logrado, ¿verdad? No se ha logrado con la agricultura, no se ha logrado con la ganadería. El turismo, sin embargo, es bien interesante. Y ahorita, de nuevo, a través de redes sociales, a través de la red increíble que es el Internet, ¿verdad? Uno puede eh, más o menos direccionar la oferta que tiene su sitio, ¿verdad? De tal forma que usted atraiga a las personas que quieren. Siempre van a llegar de nuevo los Simpsons, ¿verdad? Siempre van a llegar personas que a lo mejor no es el perfil de turista que ustedes quieren. Pero si se hace un esfuerzo en cuanto a esta oferta de experiencias, vamos a ver, en Internet es básicamente el tiempo, ¿verdad? No sé si están familiarizados, pero aquí la pandemia de nuevo nos dio una noción de lo que es la influencia que tienen las redes sociales, ¿verdad? Hay personas que se reinventaron, hay personas que ahorita tienen su tienda online, ¿verdad? Que no necesitan de espacios físicos, ¿verdad? Y al final la inversión no es tanta. Entonces, de nuevo, hablando de la inversión y el retorno de inversión que tenemos en turismo. El turismo en Costa Rica ha probado ser una de las actividades más importantes, ¿verdad? De hecho, por eso nos cuidamos tanto en el impacto que pueda generar en no pasarnos el overtourism que empezamos la charla hoy, ¿verdad? El tratar de no saturar los sitios, porque al final cuidamos mucho el tema de la experiencia. Y les digo, en cuanto a índices de desarrollo social, se ha probado que los cantones, los distritos que están más cerca de los sitios donde hay mayor actividad turística, tienen un índice de desarrollo social más alto. Eh, si se sabe trabajar, si se sabe trabajar bien, el turismo es algo bien interesante en el sentido de que no solamente se genera una experiencia positiva para el visitante, sino que las personas, cuando ustedes tratan de poner en valor los sitios, la gente, vamos a ver, se concientiza de alguna forma que los lugares que ellos tienen son tan valiosos que es la cotidianidad de ellos, pero cuando de repente ven grupos que quieren ver cómo es que viven ellos y quieren ir a ordeñar la vaca y recolectar el cacao y hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Que es del día a día para ellos, eso pone en valor las actividades y pone en valor de nuevo la cultura. Y si se sabe direccionar, la gente se enamora y tradiciones ancestrales que se estaban perdiendo, ¿verdad? Porque había muchas personas. En Costa Rica se dio mucho el desarrollo de la alta tecnología. En algún momento en Costa Rica éramos, ¿verdad? Estaba Intel acá
y lo que más generaba a nivel de divisas era la alta tecnología, ¿verdad? Entonces se fue desarrollando en el casco central, en la capital, San José, se dio una migración de las zonas rurales hacia la capital, ¿verdad? Buscando mejores condiciones. Al final no todos podían acceder a esas condiciones, entonces al final se dio alrededor del casco urbano algo que en algún momento se iban a llamar los cinturones de miseria, ¿verdad? Eran las personas que pensaban, no sé si han escuchado la canción de Pobre la María, ¿verdad? Que pensaba que la capital era lo mejor para salir de pobres, decía en algún momento Enrique Godoy, ¿verdad? Enrique Mejía Godoy, hablando de Nicaragua, ¿verdad? Pero en Costa Rica pasó prácticamente lo mismo. El turismo, cuando ya usted pone en valor la ruralidad, la gente ya no quiere dejar su sitio porque ahí creció, ahí vive, ahí tiene su familia. Entonces, si al final usted tiene la forma de tener ingresos económicos en el sitio donde usted vive y el sitio que usted conoce, nadie conoce mejor el sitio o su comunidad que usted. Nadie conoce mejor el ambiente natural que usted. Nadie conoce mejor las especies de aves que hay ahí que usted. Entonces, hay personas que llegan a disfrutar de eso. Entonces, les cuento, a veces la inversión vamos a ver, es una retribución de más de 100%. Por poca que sea la inversión, a veces depende del perfil de turistas también. No sé si allá han tenido la oportunidad de interactuar con turismo avifauna. Ahorita en Costa Rica estamos fuertemente entrándole a esto que le llamamos la ruta de las aves. Entonces, el turismo avifauna es un turismo bastante consciente. Son personas que no requieren hoteles de 5 estrellas para pasar una buena experiencia, ¿verdad? Ellos ocupan las aves y las aves están ahí a veces en el patio trasero de una casa. Entonces, sistemas como Airbnb, no sé si lo han trabajado también, ¿verdad? Que al final son familias rurales o familias comunes y corrientes, ¿verdad? Que tienen un cuartito que acondicionan para un visitante. Y al final esa gente que llega a vivir ese tipo de experiencias se lleva una experiencia de primera mano. Y la inversión es mínima, les digo. Ahora, algo bastante interesante en Costa Rica, les digo, el Instituto Costarricense de Turismo se creó antes que los parques nacionales, o antes que la mayoría de los parques nacionales, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, por ahí va direccionado el aprovechamiento de los sitios naturales, ¿verdad? A lo mejor no sé, es que no sé cuál es la realidad de ustedes, pero de nuevo, depende mucho de las realidades, pero les digo, es un asunto de ingenio también, es muy dinámico, el turismo es muy dinámico y tiene mucho potencial. Entonces todo depende de qué forma lo puedan aprovechar ustedes. Y ahorita, no sé si les tocó a ustedes, pero nosotros en el tiempo de la pandemia tuvimos que salir con tours virtuales que llamaban, ¿verdad? Que al final, y había gente que pagaba un tour virtual, había gente que pagaba por ir a conocer un sitio a través de la lente de una cámara de otra persona totalmente. No sé si eso respondió en parte a la pregunta. Totalmente, Isis comenta, igual en Honduras ha incrementado después de la pandemia el turismo ecológico. Eso demuestra que la naturaleza impacta emocionalmente de forma muy positiva en las personas. Claro, claro. Y es bien interesante porque les digo, la naturaleza es maravillosa. Hay sitios que si usted los sabe trabajar adecuadamente, hay un término que llamamos resiliencia. La naturaleza es tan resiliente, ¿verdad? Que a veces uno la puede llevar de tal forma que los procesos naturales se van adaptando a un nivel de visitación y si uno no sobrepasa esa capacidad, ¿verdad? Se puede aprovechar de manera sostenible. Eso es lo que llamamos la sostenibilidad de la actividad turística como tal, desde todos los puntos, ¿verdad? Sostenibilidad en el sentido de que de repente alguien deja de hacer algo y se dedica al turismo y que esa actividad a la que se dedica sea sostenible económicamente, ¿verdad? Sostenibilidad desde el punto de vista natural, ¿verdad? Que no vaya a causar impactos negativos. Y sostenibilidad desde el punto de vista social, porque el turismo a veces trae un tema de aculturación, drogadicción, de repente hay turistas que no llegan muy conscientes, ¿verdad? No sé si han visto, ¿verdad? Pero se acostumbraba en algún momento que se hablaba sobre todo en economía y en mercadeo, su majestad, el cliente, ¿verdad? Y hay momentos en que el cliente no tiene la razón, ¿verdad? Hay gente que dice, ok, el cliente siempre tiene la razón, pero hay momentos en que el cliente no tiene la razón. Y ahí es donde, de nuevo, vamos a ver, me llama la atención porque yo he trabajado más de 20 años en turismo, ¿verdad? He tenido, bueno, he sido emprendedor turístico, he tenido agencias de turoperación, he estado trabajando en la turoperación, he sido guía naturalista. Y desde mi trinchera hoy como administrador de un parque nacional,
yo soy autoridad, ¿verdad? Yo soy del gobierno central en Costa Rica, por así decirlo. Entonces yo puedo decirle a un turista, vea, aquí la experiencia se desarrolla así, y así esto es lo que queremos ofrecer. Entonces, eso me da un privilegio, ¿verdad? A lo mejor ustedes no estén en esa condición cuando no era el turoperador y dependía de que entre más turistas hicieran la actividad, más ganaba yo y mejor me iba, ¿verdad? Entonces a veces uno era un poquito más flexible en ese sentido, ¿verdad? Pero ahorita me encuentro en parques nacionales sobre todo por creer en que estoy haciendo la diferencia, ¿verdad? Con mi labor día a día, ¿verdad? Me encanta lo que hago. Eso es muy importante también, vean, si yo pudiera transmitirles a ustedes algo hoy, me gustaría que fuera también eso, ¿verdad? Ustedes tienen que estar amando lo que hacen, tienen que sentirlo en realidad, que no sea algo agobiante, porque al final el propósito de nuestra existencia, por lo menos digo yo, nuestra existencia en la Tierra es ser feliz. Ojalá que uno pudiera hacer algo que lo llene en todos los sentidos, ¿verdad? A mí esto me llena y de momento me da la posibilidad, de nuevo, el aparato legal me da la posibilidad, yo soy autoridad de policía, por así decirlo, yo soy el que resguarda el espacio natural protegido, el patrimonio natural de la humanidad, o sea, yo soy un representante de la humanidad cuidando un sitio que en este momento tiene características excepcionales y que ameritan su conservación. Entonces, en esa posición estoy yo, a lo mejor su condición es otra. Entonces, por eso es que les digo que no hay verdades absolutas en este tema, ¿verdad? Pero siempre muy importante tener la planificación por delante y tener sobre todo este asunto bien claro. O sea, cuando abrimos a turismo va a haber un impacto. De hecho, en algún momento a nivel de interpretación hablábamos de que, digamos que usted tiene 3 árboles, muy lindos todos, ¿verdad? 3 árboles. Y usted decide compartir uno de esos, usted los tiene protegidos de momento, pero usted entonces decide compartir uno de esos para que la gente lo conozca, porque son árboles excepcionales. Entonces usted comparte el más feo, comparte uno que usted sabe que lo van a rayar, ¿verdad? Van a poner ahí, Olga estuvo aquí de visita y todo el tema, ¿verdad? Porque a veces la gente quiere dejar huella por donde pasa. Entonces sabe que eso va a pasar, entonces comparta aquel proceso o aquella manifestación, ¿verdad? Que tiene, que sea más resiliente en el sentido de que pueda absorber algún impacto y dejar los otros prístinos, ¿verdad? Porque eso es lo que requieren investigación. No sé si hay preguntas hasta ahí. Ingeniero, solo hay un comentario por Ajá. Juan Erazo. Perdón. Es muy importante saber de qué manera se va a llevar a cabo un plan para poder mover el turismo. Y no solo eso, sino que nuestro entorno es algo muy importante para el turismo. Pero todo esto nos hace apreciar día a día la belleza en todo. Permítame que se me perdió. Se me perdió dice, en todo esto nos hace apreciar día a día la belleza en todo el mundo y todo de mano con la naturaleza y la belleza que forma parte de cada entorno. Claro, como les decía anteriormente, ¿verdad? Es bien importante que el esfuerzo que uno hace una vez que usted decide abrir el turismo, ese esfuerzo y ese plan tiene que ir en absoluta concordancia con políticas públicas que es lo que el gobierno ve, ¿verdad? Nosotros tenemos sitios, no sé si allá existe el tema de corredores biológicos. Acá en Costa Rica, vamos a ver, desde los 60 que les hablaba de la hamburguerización del bosque, hace poco recibimos un premio de los reyes de España, Inglaterra, alguna monarquía de estos, ¿verdad? Por el tema de algo que llamamos pago por servicios ambientales. Hay algunos dineros que se les dan a las personas por tener un bosque intacto. Entonces, las personas entienden que, vamos a ver, el aparato legal está constituido de tal forma acá que si usted tiene un espacio de tierra, hablemos de algunas hectáreas, ¿verdad? Y decide conservarlo, se le paga porque tenga ese espacio inalterado, además de que usted no paga impuestos al gobierno central, ¿verdad? Por temas de impuestos territoriales. Y entonces la conservación paga. Se ha visto que desde los 60 hasta la fecha hemos revertido el proceso de deforestación. Les cuento, a nivel personal, es muy interesante. Yo me crié en el campo y no sé si conocen las lapas, o sea, ya les dirán igual, pero las guacamayas, los pericos grandes, esos que tienen la cola larga, grandotes, aquí hay 2 especies, la lapa verde, así les llamamos acá, la guacamayo o la lapa verde, y la lapa roja.
La lapa verde estuvo en peligro fuerte de extinción, ya casi no había. Yo de hecho en mi niñez no conocí una lapa verde y hoy las veo pasar en grupos de 6. Se ha mejorado el hábitat en que habitan, ¿verdad? Entonces, somos uno de los países que a través de este tipo de iniciativas ha logrado revertir, uno de los pocos países, ¿verdad?, que ha logrado revertir este tema de la deforestación. En este momento hemos aprendido que la naturaleza, por conservarla, paga, y hay turistas que quieren venir a ver eso. Costa Rica es punta de lanza a nivel de conservación y tiene muy buenos, somos pequeñísimos, ¿verdad? O sea, hablando de Costa Rica, somos 0.01% del mundo, ¿verdad? En el mapa, cuando antes que venían los turistas de acá y se iban para afuera, ¿verdad? Para sus países. Estuve en Costa Rica, entonces, Puerto Rico, ya la gente hablaba de Puerto Rico, ¿verdad? Porque Puerto Rico estaba más a nivel de mercadeo, lo que llamamos top of mind, ¿verdad? A nivel de recordación. Costa Rica no estaba, de hecho los primeros visitantes al país llegaban con botas de hule, ¿verdad? Porque pensaban que eran pantanos y zonas bananeras, ¿verdad? Pero ha ido creciendo, ¿verdad? La buena reputación. Igual, es una cosa que no se hace de la noche a la mañana, ¿verdad? Es un tema de ir sumando con cada acción, cada granito de arena cuenta todos los días. Por eso les digo que en caso mío amo tanto mi trabajo, ¿verdad? Porque yo sé que mis hijos el día de mañana, mis nietos van a decir, mira, mi papá fue parte, mi abuelo fue parte de ese movimiento. Y el turismo sabiéndolo trabajar, les digo, es algo muy reconfortante. No sé si lo dejamos aquí y continuamos mañana con el minicurso. Casi siempre en estas dinámicas lo que hacemos es, cuando lo hacemos presencial, ¿verdad? Es ir a recorrer un sendero, ver los sitios, ver cuál es la capacidad que las personas pueden pensar, ¿verdad? Que pueda aceptar este lugar. Hablando de límites de cambio aceptables, llegar a un sitio y decir, ok, este es el nivel óptimo que esperamos de este sitio. Por ejemplo, les hablo de las poblaciones de Lapa Verde en el caso mío. Cuando estaba pequeñito, si me hubieran preguntado, ¿qué quería yo con la Lapa Verde? Ok, el nivel óptimo es ojalá que todos los niños tengan la posibilidad de conocerle que es una Lapa Verde y verlas volar, como lo veo yo ahora, ¿verdad? No sé, en sus comunidades, ¿cuál es el nivel óptimo que ustedes piensan? ¿Hasta dónde se puede admitir cambio? A lo mejor están en el nivel óptimo ahorita. Entonces abrimos a turismo de una forma muy controlada, muy mesurada. A lo mejor se puede mejorar el sitio, a lo mejor hay personas que se pueden ver beneficiadas por la actividad turística. Entonces, hacemos este tipo de ejercicios, ¿verdad? Y lo escribimos y después en la próxima sesión lo discutimos. Eso hacemos presencialmente, ¿verdad? Ahorita por temas de virtualidad y de estas cosas, en realidad yo les cuento, yo no estoy muy acostumbrado, estoy más acostumbrado a tener a la gente ahí y irnos a caminar y ver cómo se comporta el turista, porque es un tema, no sé, a mí me tocó en algún momento, soy administrador, ¿verdad? En algún momento administrador de hoteles y supermercados, sitios de consumo masivo, y solo el hecho de ver a la persona cómo se comporta ante un anaquel, ¿verdad? ¿Cuál es el producto que escoge? ¿Por qué? ¿Por qué esta marca y esta no? Este tipo de cosas, es bien interesante el comportamiento de la persona ya en el campo, en el momento que se topa con el fenómeno. Entonces, a nivel práctico, eso hacemos, entramos al sendero, ponemos cuidado a la gente, o sea, somos turistas más de la gente, ponemos cuidado a la gente, el comportamiento con el atractivo, qué es lo que les gusta, dónde paran más, dónde se detienen más, y entonces ahí vemos el impacto que se puede causar. Vemos, de repente hay sitios que uno no pensaba que podían ser atractivos y la gente se detiene ahí a sacarle la foto a las gambas del árbol, no sé si utilizan la misma palabra ya, pero digamos, toda la base del árbol, ¿verdad? Y de repente es un árbol que uno no lo ponía en valor. Y de repente entonces uno dice, mira, Jay, la gente para aquí a ver este fenómeno, entonces vamos a ponerlo en valor y vamos a aprovechar para interpretar, vamos a aprovechar para que la gente se lleve un mensaje. Entonces, eso hacemos en la práctica, digamos, cuando vamos a caminar. Así funciona. Yo los invito a que ahora en adelante salgan a ver los espacios protegidos y vean a ver cómo se comporta la gente, qué se puede poner en valor y de qué forma, aprovechando los sitios, generando desarrollo, generando toda la rama económica que decimos, minimizando los impactos. Muchísimas gracias, ingeniero. No sé si abordamos una pregunta más y finalizamos con él. Sí, sí, claro, Sí, claro. ok, dice, ¿qué debe hacer una persona con un negocio con mucha riqueza natural para lograr la sostenibilidad del mismo? Vean, yo les recomiendo, aquí de nuevo, no hay como pomadas mágicas, ¿verdad? Yo sí les recomiendo esto, si se puede, abran a la academia.
vean, los chicos, los que vienen nuevos, tienen formas, paradigmas, es un romper paradigmas, ¿verdad? Pensar fuera de la caja. De repente uno piensa que tiene las respuestas para todo, porque ha trabajado tanto en este ambiente, de repente usted es el dueño de ese lugar y su abuelo fue dueño y su tatarabuelo también. Entonces usted piensa que esa es la solución y usted piensa, ok, esta es la solución. Pero de repente llega un chico de la universidad y le dice, mira, ¿por qué no lo vemos de esta forma? Entonces, estar abiertos a las opiniones, no pensar, ¿verdad?, que se tiene la respuesta definitiva. Entonces, abrir a la academia, o sea, además de que genera un tema de estar bien uno, darse cuenta que contribuye a la formación, ¿verdad?, de las futuras generaciones, de una forma evangeliza, por así decirlo, ¿verdad?, crea ese ambiente de apreciación por la naturaleza. Y se realimenta de las ideas nuevas que puedan venir. Eso, o sea, tiene que, yo pienso que es una de las formas que tiene que ir, ¿verdad? Abrir la academia, abrir la investigación. En área de conservación Guanacaste tenemos investigadores, o sea, tenemos un norte, ¿verdad? De tener al menos 50 investigaciones operando al año, de personas que vienen a investigar hormigas, hay gente que viene no sé si han escuchado hablar de bioprospección, pero hay gente de área de conservación Guanacaste, han salido perfumes famosos, ¿verdad? Aromas del bosque. Entonces, abran a la investigación también. Y a veces es un perfil de turista que paga. Hay gente que viene a comer, a acampar básicamente con las condiciones más rústicas del mundo, ¿verdad? Y te paga por estar ahí, solo porque la conservación paga, porque usted tiene ese espacio y logró mantenerlo durante mucho tiempo en condiciones inalteradas. Entonces, hay que crear este tipo de sinergias, ¿verdad? Hay que crear este tipo de coyunturas porque son muy valiosas. Ahorita las redes sociales son un milagro, les digo, o sea, si se pudiera aprovechar y si se pudiera conocer cómo tomar mayor ventaja de lo que son las redes sociales, es increíble la forma en que podría aprovecharse. Muchísimas gracias. En el nombre de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y de la Facultad de Ciencia y Tecnología, agradecemos al ingeniero Alexander por tan importante tema que nos ha compartido y todo su conocimiento. Sabemos que es un tema bastante amplio, lo cual pues cada uno de los chicos los invitamos que el día de mañana este tema sigue, continúa también a la misma hora, a las 6 de la tarde. Vamos a tener con nosotros nuevamente al ingeniero Alexander y se va a ampliar bastante la temática. Agradecerles por permanecer durante esta hora y media en todo el mini curso y recordarles que deben ustedes inscribirse en la asistencia para así poder tener el control de que ustedes participaron. Ingeniero, muchísimas gracias. Es un tema muy enriquecedor, todo su conocimiento y experiencia, y va más allá también, nos hace conciencia también de apreciar nuestra riqueza natural y también nuestra riqueza cultural. Entonces, nos despedimos y les esperamos mañana. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Gracias, gracias.